Muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de las causas ginecológicas de dolor abdominal. Esta es la bibliografía que utilizamos y vamos a hablar de cuatro enfermedades principales muy a grandes rasgos. Entonces hablaremos de la enfermedad pélvica inflamatoria, del absceso tubovárico, del quiste ovárico roto y del embarazo ectópico. Empecemos por la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta es causada por una infección bacteriana que se va a propagar más allá del cuello uterino y por ende va a infectar todo el tracto reproductivo femenino superior, incluyendo útero, trompas de falopio, los ovarios y todo el tejido circundante. Dentro de los factores de riesgo están las múltiples parejas sexuales, el sexo sin protección, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual previas y el uso de dispositivos intrauterinos. En cuanto a la etiología, es causada principalmente por dos bacterias gram negativas, sin embargo otros microorganismos la pueden causar, pero principalmente por Clamidia trachomatis y por Neisseria gonorrea. Y en cuanto a la fisiopatología, lo que sucede es que la infección del tracto genital inferior, es decir, vagina o cuello uterino, va a ascender para infectar el tracto reproductivo superior, es decir, el endometrio, las trompas de falopio o los ovarios, o también puede llegar hasta la cavidad peritoneal. Dentro de las características clínicas, lo que vamos a encontrar es un dolor abdominal bajo, generalmente va a ser bilateral, puede progresar también a un abdomen agudo, náuseas, vómitos, fiebre, disuria, urgencia urinaria, también puede tener menorragia. La menorragia es una condición de flujo de sangrado anormalmente alto o una duración prolongada del sangrado durante los periodos menstruales. O también puede haber metrorragia, que es la aparición de sangrado anormal entre periodos menstruales. Puede haber también dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, y flujo vaginal anormal, que es como lo más característico de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces puede ser de un color amarillo verdoso, puede ser también, como vemos en la imagen, un flujo vaginal purulento, espeso, que se ve en la vulva, en el examen genital externo. ¿Listo? Para el diagnóstico, pues el diagnóstico se va a basar principalmente en hallazgos clínicos. Hay otras pruebas de diagnóstico que nos pueden ayudar a confirmarlo, sin embargo, hay unos criterios importantes. Primero, el historial de la paciente, que sea una mujer joven, sexualmente activa, que tenga como ese dolor bajito, que al examen vaginal tenga sensibilidad al movimiento cervical, sensibilidad uterina y que tenga una secreción cervical o vaginal purulenta y sanguinolenta. Dentro de los laboratorios podemos tomar BCG y un cuadro hemático para ver si tiene leucocitosis. También vamos a tomar una prueba de embarazo para descartar que no se trate de un embarazo ectópico. Vamos a tomar cultivos para detectar bacterias. También un hisopo cervical y uretral. Y también vamos a tomar una ecografía para mirar si hay abscesos, si hay líquido libre. Y ya en casos extremos, cuando no hay una respuesta al tratamiento, lo que se puede hacer es una laparoscopia exploratoria para ver pues realmente qué es lo que tiene nuestra paciente. ¿Cómo se hace esto? Se hacen tres huequitos en el abdomen, chiquitos, y por ahí se mete una camarita y por los otros dos huequitos se meten unas pincitas para ver pues qué es lo que está sucediendo realmente. Aquí les traigo una imagen. Aquí lo que podemos ver, vean que es un espéculo y se está haciendo pues un examen vaginal, ¿listo? Y lo que podemos ver es una secreción cervical. La superficie, esto que vemos aquí es el cuello uterino. Entonces la superficie del cuello uterino está cubierta como con una secreción en blanco amarillenta. El orificio externo del útero, que es este de acá, está inflamado, está rojo. Este es un hallazgo típico de la gonorrea. En cuanto al tratamiento, lo que vamos a hacer es una terapia antibiótica empírica, se da un régimen ambulatorio si la paciente está estable, entonces se hace ceftriaxona intramuscular en dosis única y se continúa con terapia oral con doxiciclina. Pero hay un régimen para pacientes hospitalizados con antibióticos parenterales que no tienen respuesta o que tienen incapacidad para tomar el régimen oral ambulatorio o cuando tenemos preocupaciones de incumplimiento, por ejemplo en adolescentes o si es una paciente con enfermedad grave que tiene
fiebre alta, náuseas y vómitos que no paran, que tiene un absceso tubovárico, hay que hospitalizarlos, ¿listo? El tratamiento que se da en pacientes hospitalizados es clindamicina, gentamicina por 14 días y cuando haya mejoría clínica pasamos a doxiciclina vía oral. Realmente lo que dicen las guías es que es mejor sobretratar en lugar de retrasar el tratamiento si nosotros sospechamos una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, listo, ya quedó revisado EPI. Ahora pasemos al absceso tubovárico. El absceso tubovárico es una complicación que puede ser aguda o crónica y está asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria. Es una infección que es polimicrobiana. ¿Listo? No es como de un germen como tal, está asociada a mujeres jóvenes y básicamente, ¿qué es un absceso tubovárico? Pues es una colección de pus en los anexos uterinos, ¿listo? ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes? Actividad sexual, que tenga múltiples parejas sexuales, nuliparidad, episodios previos de EPI, que use un DIU o que tenga bajo nivel socioeconómico. Dentro de la clínica inespecífica, realmente muy parecida a la enfermedad pélvica inflamatoria, vamos a ver una paciente que va a tener ese dolor abdominal bajito, fiebre, pérdida de peso, secreción vaginal, pero algo característico es que va a tener hemorragia uterina anormal. ¿Listo? Dentro del diagnóstico puede ser difícil, principalmente pues cuando no hay síntomas y signos que sugieran la existencia de una infección, pero lo que vamos a tomar es un hemograma, una ecografía pélvica, que es esta que vemos aquí, y vean acá el absceso, un TAC de abdomen y pelvis, igual para ver el absceso súper bien. ¿Cómo se trata? Se trata igual que tratamos la EPI, ¿listo? Y vamos a dar también metronidazol vía oral con el fin de potenciar la cobertura de anaerobios, porque acuérdense que es polimicrobiana, entonces tenemos que cubrir la mayor cantidad de bacterias que sea posible. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de el quiste ovárico roto, pero primero, ¿qué es un quiste ovárico? Entonces, un quiste ovárico es un saco lleno de líquido dentro del ovario, ¿listo? Y todos se pueden diagnosticar a través de una ecografía pélvica. Generalmente son asintomáticos, son inofensivos, resuelven por sí solos, pero hay algunos que pueden tener complicaciones y pueden llegar a tener torsión ovárica o aumentar el riesgo. La torsión ovárica es una emergencia que es ginecológica, se causa porque hay una torsión parcial o completa tanto del ovario como de la trompa de falopio alrededor de todos los ligamentos que lo soportan. Entonces eso puede llevar a que haya compresión de los vasos ováricos y linfáticos, a que haya edema de la trompa de falopio y del ovario y pues después puede haber isquemia y necrosis. ¿Listo? En cuanto a la etiología, la ruptura es causada porque hay un aumento en la presión intraquística. Esto se puede dar por una hemorragia intraquística o por un aumento de la presión intraabdominal. Dentro de los factores de riesgo encontramos actividad física vigorosa, relaciones sexuales vaginales también son un factor de riesgo, que hayan quistes de gran tamaño o que sea una mujer en edad reproductiva. En cuanto a las características clínicas, puede llegar a ser asintomático, pero ya cuando está roto puede causar un dolor abdominal inferior unilateral que va a ser de inicio repentino, entonces se puede confundir con apendicitis, con diverticulitis, para que vean que es una causa muy importante de abdomen agudo. También podemos tener una paciente que va a tener náuseas y vómito y en algunos casos puede haber un sangrado vaginal mínimo. Bueno, cuando hay una hemorragia importante, pues vamos a tener una paciente con shock hipovolémico, con taquicardia, con hipotensión, demás. Y ya en cuanto al diagnóstico, entonces vamos a tomar una beta, una prueba de embarazo, un hemograma para ver si hay anemia o no. Aquí la imagen de elección es una ecografía pélvica porque podemos ver si hay líquido libre, podemos ver una masa anexial si este quiste es muy grande y podemos tomar un TAC de pelvis con contraste en pacientes no embarazadas si los hallazgos de la ecografía pues como que no son concluyentes. En cuanto al tratamiento, si son pacientes que están hemodinámicamente inestables, podemos hacer una laparoscopia exploratoria de emergencia, ¿listo? Para suturar o cauterizar esa sección rota. O podemos hacer una laparotomía para obtener hemostasia. Si la hemorragia es intratable, lo que se va a hacer es una oforectomía. Esto es una extirpación quirúrgica de uno o de los dos ovarios.
Y ya si la paciente está hemodinámicamente estable, vamos a dar un manejo que va a ser conservador, esto quiere decir analgesia, observación. Debemos evitar los AINES porque estos aumentan el riesgo de hemorragia. Hospitalizar a la paciente si hay una pérdida significativa de sangre o si hay una hemorragia en curso. Vamos a hacer control de hemoglobina y control de signos vitales. Algo súper importante es que debemos considerar la transfusión de sangre según sea necesario en todas las pacientes, ¿listo? Así esté estable o inestable, pero si tiene una hemoglobina muy bajita, pues debemos considerar transfusión de sangre. Y ya por último, hablemos del embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico ocurre cuando el embrión se adhiere fuera del útero, ¿listo? Principalmente en las trompas de falopio, casi que en un 80% de los casos. Y con frecuencia se puede asociar con la enfermedad pélvica inflamatoria porque lo que hace esta es que conduce una estenosis de las trompas de falopio. Entonces esta estenosis evita que ese óvulo fertilizado pase al útero y pues facilita que se adhiera como tal a la trompa. Dentro de los factores de riesgo, pues el antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria, que haya tenido un embarazo ectópico previo o cirugías que involucren las trompas de falopio, una endometriosis, un apéndice roto, que nuestra paciente fume, que tenga una edad avanzada, un dispositivo intrauterino, fertilización in vitro o terapia hormonal. Todas estas pues son factores de riesgo para embarazo ectópico. Dentro de las características clínicas, un dolor abdominal inferior que sea severo, un sangrado vaginal, signos de embarazo como amenorrea, náuseas, sensibilidad en los senos, micción frecuente, que tenga sensibilidad al movimiento cervical y signos de shock como taquicardia, hipotensión, síncope y demás. Entonces, el primer paso diagnóstico es que debemos confirmar el embarazo. Entonces, tomamos una beta. Después debemos hacer una ecografía transvaginal para mirar dónde está el embarazo y si hay latido o no del corazón fetal. Los embarazos ectópicos que no tienen complicaciones a menudo pues se resuelven como solos y son difíciles de diagnosticar, pero los casos complicados pues ya van a incluir el aborto, la ruptura de las trompas y pues todo lo que nos puede provocar el abdomen agudo, una hemorragia intraabdominal y shock. Bueno, y ya finalmente para el tratamiento, pues si no tiene complicaciones, como les decía, pueden resolver solos o se tratan de forma conservadora. Vamos a dar metotrexate y si tiene complicaciones, pues ya requiere una extirpación quirúrgica. Y listo, eso sería todo de este video. Muchas gracias y quedamos atentos cualquier duda.